Porque cuando tú has enseñado lo correcto, pero tus hijos han llegado al límite, yo califico para lo que voy a decir ahora. Yo califico y estoy preparado no por mis méritos, sino por el Padre. Cuando usted estudia el modelo de interpretación, de acercamiento de las escrituras, de Torah editada, usted se va a dar cuenta y va a entender. Quiero que conversemos un poquito sobre el tema una reforma al corazón. Una reforma al corazón. Cuando hablamos de una reforma, tenemos que hacernos la idea de modificar una cosa con el propósito de mejorarla. Cuando hablamos de reforma, en ninguna manera nos estamos refiriendo a sustitución. Cuando usted cambia algo por otra cosa, usted sustituye. Por las razones que sea, porque usted quizás entienda que ya eso que usted está cambiando cumplió un ciclo, o porque quizás ya no funciona. Pero cuando usted habla de reforma, usted dice, todavía tiene una vida útil y es necesario que se modifiquen algunas cosas para que pueda ser mejorada y yo pueda recibir lo que estoy esperando. Entonces, reforma no es una sustitución. En esta ocasión yo no pretendo decirle a usted que cambie su corazón, refiriéndonos a esa naturaleza, a ese ser interior, no basándome en el músculo físico que tenemos, sino ese ser espiritual que habita entre nosotros. ¿Por qué necesitamos hablar de una reforma del corazón? Porque uno a veces se pudiera encontrar con gente que pudiera parecer una cosa cuando realmente es otra. O no encontrarme con gente, sino que cuando soy confrontado por la escritura, me pudiera dar cuenta que lo que estoy reflejando no es necesariamente lo que realmente yo soy. Y muchas veces uno es muy ligero y rápido a la hora de uno corregir o instruir hacia afuera, pero como que uno se toma un tiempo cuando se trata de uno corregir algo a lo interno de cada uno de nosotros. Por eso vamos a definir lo que es el perfil de una persona. Cuando hablamos de un perfil, estamos hablando de aquellas capacidades, aquellas habilidades o destrezas que posee una persona que hacen dos cosas importantes. Esas habilidades, destrezas y capacidades, lo primero que va a determinar es el tipo de formación que tiene la persona. Según nosotros vemos sus capacidades, destrezas y habilidades, podemos tener una referencia de su formación, número uno. Y número dos, que esas tres cosas están con el propósito de que usted pueda encarar responsablemente una tarea que se le ha confiado. En el ambiente secular o laboral, cuando se está buscando una persona para ocupar una posición, se describe en recursos humanos el perfil del puesto. Es decir, yo no ando buscando un amigo para esto, no ando buscando quizás un conocido, ando buscando a alguien que tenga las capacidades, habilidades y destrezas que me manden una señal de que realmente está formado y que tiene la capacidad de desempeñar la función para la cual lo estoy contratando con
responsabilidad. Eso se entiende. Pero cuando nosotros aplicamos este concepto a nuestra vida espiritual, tenemos que mirarlo de igual manera. Hay perfiles que necesitamos cumplir para poder ser usados de manera eficiente en una posición, en un lugar o en una región. No podemos nosotros pensar que humanamente podemos exigir ciertos parámetros y que el mundo espiritual no espera lo mismo de nosotros. Cuando hablamos de capacidad, usted tiene que entender que nos estamos refiriendo al talento y a la inteligencia del individuo. Y eso puede ser tanto emocional, financiero, espiritualmente hablando. Cuando una persona es inteligente, no es porque ha recopilado mucha información, sino que una persona inteligente tiene la capacidad de conocer, de recibir la información, analizarla, comprenderla y aplicarla apropiadamente. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos esperando que Dios nos dé la oportunidad que hemos estado buscando durante mucho tiempo, lo primero que tenemos que buscar antes de buscar fuera es buscar dentro de nosotros si nosotros tenemos la información apropiada, si nosotros tenemos la capacidad de entender esa información y poder aplicarlo cuando el Señor nos dé la oportunidad. Alguien déjeme saber si he sido claro hasta aquí. Qué bueno. Cuando se habla de un perfil, se está hablando de una persona que tiene habilidad, y una habilidad es la disposición que tiene una persona de realizar algo con facilidad. Hay personas que se sienten al menos porque no se les toma en cuenta para desempeñar algunas cosas en la empresa. La pregunta es, ¿tienes tú la destreza? Estamos hablando en el marco de lo correcto, porque sabemos que hay campos laborales donde no necesariamente el idóneo es el asignado, sino el que tiene sus relaciones, pero estamos partiendo de lo correcto. Estamos nosotros anhelando la posición porque entendemos que contamos con las destrezas que se esperan. Igualmente aplíquelo a la vida espiritual. Es bueno que todos sepamos, por decirlo de alguna manera, que el reino de los cielos está buscando gente con perfiles apropiados. Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas dice: tu entorno influye, pero no determina. Y usted quizás pudiera no estar de acuerdo con lo que voy a decir y el refrán que muchas veces hemos escuchado. No debemos ser absolutos. ¿Por qué? Porque he escuchado a la gente decir, por ejemplo, si Ariel es un tremendo parrillero, hace unos asados violentos, y su hijo o su hija hace un asado rico, la gente dice: hijo de gato, caza ratón. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no podemos nosotros acomodarnos a una frase, a un refrán que puede aplicar en un momento determinado, pero no podemos verlo de manera absoluta. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, ¿quién es capaz de cuestionar al profeta Samuel? Samuel era un hombre de Dios, era visionario, era usado por Dios poderosamente. Cuando escuchamos la narrativa bíblica nos damos cuenta de que Samuel desde pequeño estaba involucrado en las cosas del templo. Y este no es el mensaje que voy a dar, pero lo dejamos para después. A pesar de que Samuel fue criado en el templo,
nunca distinguió la voz del Dios al que él le servía viviendo en el templo. Es decir, que conocer a Dios no significa que usted participa de todas las actividades. Que conocer a Dios no significa que usted se conecta a todas las transmisiones. De verdad yo no sé cómo hay gente que se conecta a todo. A todo. Si tú haces un like está ahí, si ella hace uno está ahí, si yo hago otro está ahí. Tú dices, pero Dios mío. ¿Qué pasó con Samuel? Que a pesar de que Samuel era un hombre de Dios, sus hijos se desviaron. Pero sus hijos no se desviaron por la instrucción de Samuel, porque Samuel siempre los instruyó de acuerdo a la formación que él había recibido de su madre y de acuerdo a la experiencia que había tenido con su Dios. Pero nadie se atreve a decir que Samuel fue un mal padre. No, porque es el profeta Samuel. Sin embargo, no siempre se da ese caso de que hijo de gato caza ratón. Pero en el ambiente natural, ¿qué sucede con frecuencia? Que a pesar de que tú como padre has sido un Samuel para tus hijos no han hecho ni han seguido el legado de tu enseñanza. Entonces lo primero que atinas a pensar es en qué tú has fracasado, en qué tú has fallado. Es válido hacer esa observación. Lo que no es válido es quedarte en ella. Porque cuando tú has enseñado lo correcto, pero tus hijos han llegado al límite que tú no puedes traspasar y ellos han decidido en lo incorrecto, entonces sencillamente esa no es tu responsabilidad. Duele, pero no es tu responsabilidad. Y como dicen por ahí que el mundo espiritual es tan real más que el mundo físico, no podemos pensar que el mundo espiritual se basa en emociones o sentimientos, porque muchas veces como padres nos autolaceramos haciéndonos nosotros creer el mismo cuento de que si nos echamos la culpa somos unos buenos padres, y eso no es así. Usted será el responsable de lo que usted haga, y yo como padre seré responsable de lo que yo a usted le instruya. Por lo tanto, no podemos nosotros pensar que porque son hijos de Samuel califican para el sacerdocio. No podemos tampoco pensar que porque tú y yo somos íntimos amigos, yo tengo que heredar tu negocio o tú tienes que heredar el mío. Hay que analizar si se cumple con el perfil del puesto que usted va a ocupar. Hoy en día a mí me sorprende. ¿Qué me sorprende? Como dicen algunos predicadores, pregúntenme. Que como el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tiene tantas ocupaciones, ya él no tiene tanto tiempo de él llamar a la gente. Y hoy en día muchos ministerios han sido llamados por las redes sociales y los seguidores. Y son llamados por las redes sociales y los seguidores, corriendo el riesgo de que quien está siendo llamado no cumpla con el perfil de la posición que está ostentando. Yo no tengo ningún problema con las redes sociales. Es más, el que esté aquí, sígame por favor. No, para que después no digan eso es porque tiene 14 que lo siguen. Dele la campanita por favor. Y dele me gusta. Donde quiera que usted me ve, aunque usted no sepa que yo estoy hablando, dele me gusta. Necesito saber si me siguen, por favor. Para tú poder reformar, lo primero que tienes que ser es sincero contigo mismo. Yo sé que nosotros los seres humanos somos malos, por no decir desgraciados. Pues lo dije. Somos muy crueles a la hora de juzgar al otro, pero somos capaces, salud,
de tragarnos nuestras miserias con tal de que la gente no se dé cuenta realmente quiénes somos. Pero yo oro porque exista un día donde nosotros seamos realmente por fuera lo que somos por dentro. Y cuando lo que soy por dentro no se asemeja a lo que tú esperas de mí, y lo que tú esperas de mí es lo correcto, que pueda haber un ambiente lo suficientemente sano donde yo no sea juzgado, sino que yo sea formado por un corazón correcto. Esta tarde conversaba con una persona. Yo le dije: y mi hijo, dime, ¿y el ministerio cómo va? Y dice: pastor, yo no estoy para pastorear gente. Es más, ni yo mismo me puedo pastorear. Qué bueno que por lo menos esa persona encontró un espacio donde pudiera decirlo y encontrar a alguien que pueda trabajarlo. Pero ¿cuánta gente no ha experimentado lo que dice la Biblia? No lo que digo yo, no lo que dice una institución, sino lo que dice la Biblia de los hijos de Dios, pero no lo han podido experimentar porque no han sido capaces de reformarse por dentro. Y pastor, es que pierdo más si cambio. A veces cuando estamos tomando las ofrendas, usamos unos principios buenísimos que decimos: ni todo el dinero del mundo puede equipararse con lo que Jehová te ha dado. Trae lo que tiene. Pero cuando tiene que ver con sanidad del alma, empezamos a pensar que si nos reformamos es mucho lo que podemos perder. No sé si lo dije claro. Pero si es un principio, debe aplicar en todo. Quiero compartirles algunos perfiles para que ustedes vean lo fina que es la línea de aparentar tener un perfil y no ser el correcto. Pero no lo quiero dejar ahí. Es poder identificar, si no es el correcto, y permitir que sea el Padre quien nos dé la forma que nosotros necesitamos tener. Yo quiero que ustedes sepan, déjenme ver cómo pongo el ejemplo que no sea tan drástico. Jesucristo murió por la humanidad y hay gente de la humanidad que habla mal de él. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que usted pueda hacer por alguien que esa persona esté 100% agradecido de usted. El día que usted deja de hacer lo que esperaba, usted se convirtió en primo de Belcebú. Entonces, nosotros no podemos pretender vivir para satisfacer el morbo del de afuera, sino que tenemos que pretender vivir para estar alineados con nuestro diseño. Y una vez alineado a nuestro diseño, le aseguro que usted va a disfrutar la vida como el Padre la diseñó para usted. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1 al 3. Y para aquellos que toman nota o aquellos que tengan su dispositivo para que puedan acompañarme en la lectura de algunos textos, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Aquí vamos a ver la historia de un rey muy mencionado y muy bien valorado por la historia bíblica. Estamos hablando del rey Josías. Dice el verso 1, búscalo en su dispositivo, voy a esperar que usted lo busque. Segundo libro de Crónicas, bueno, está ahí en pantalla. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
y anduvo en los caminos de ¿quién? De David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ponga ojo a esto. Verso número 1. Dice que Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar. Esto nos pone a nosotros contra la pared. ¿Por qué? Porque no podemos decir que somos demasiado jóvenes para asumir un compromiso con Dios y con nuestra espiritualidad. Un niño de 8 años. No, yo no puedo involucrarme en las cosas de Dios, pero sí puedo reinar una nación, gobernar una nación. Lo hizo Josías, lo hizo Samuel, como les dije ahorita, y lo hizo Yeshua, lo hizo Jesús. Siendo un niño, estaba inclinado a las cosas del Padre. Y yo no sé por qué hay gente que se ofende, porque yo pienso que Jesús, siendo niño, Jesús no solo leyó Torá, Jesús seguro jugó canica si hubiese habido bola en su época. Porque el problema es que nos han vendido un modelo de palabra de Dios, que ese mismo modelo nos dice a nosotros en el inconsciente: no es posible que ustedes tengan ese nivel de espiritualidad. Pero cuando nos damos cuenta que la gente que alcanzó un alto nivel en Dios eran gente común y corriente como nosotros, pero que habían aceptado el llamado y habían permitido que el Espíritu de Dios los modelara, entonces decimos: pues Dios lo puede hacer conmigo. Yo no puedo creer que solamente a mí Dios me ha dicho que tiene cosas interesantes que hacer conmigo. Yo creo que contigo también lo ha hecho. Verso número 2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de ¿quién? De su padre David, sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y yo les voy a resumir en 3 minutos una materia del Instituto Bíblico que se da en 2 meses y medio. ¿David fue el papá de Josías? No. El papá de Josías fue el rey Amón, y el abuelo de él fue Manasés, y el bisabuelo fue Ezequías, y su tatarabuelo fue Acaz. Pero dice que siguió el ejemplo de David, su padre. Yo he dicho aquí esto siempre. Recuerde que el reino de Israel era uno solo. 3 reyes gobernaron con una nación unida: Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Después de 120 años de reinado unido, monarquía unida, la nación se divide en 2: la nación de Israel al norte y la nación de Judá al sur. Pero cuando hacemos un análisis interesante, me doy cuenta que entre Josías y el rey David había una separación de 381 años de reinado. Después de Salomón gobernó Roboán 17 años, Abdías 3 años, en Judá nada más, no estamos hablando de Israel. Asa 41 años, Josafá, que hizo lo bueno delante de Dios, 25. Joram malo, 8 años. Ocosías malo, 1 año. Atalía mala, 7 años. Joás gobernó 40 años y es considerado como un rey bueno en la Biblia. Amasías 29, un rey bueno. Osías 52 años, un rey bueno. Jotam
16 años, un rey bueno. Ahí viene lo interesante. Acaz, 16 años, malo. Ezequías, 29 años, bueno. Manasés, su abuelo, 51 años y fue malo. Amón, su padre, 2 años y fue malísimo. Pero la Biblia lo recuerda como Josías, que hizo las cosas de su padre David. De hecho, Josías fue el último rey, David fue el segundo rey de Israel y Josías fue el rey número 16 de Judá. De los 20, él fue el 16. Y ese número 16 fue el último rey bueno que tuvo Judá, porque quienes le siguieron fueron malísimos también. Entonces, ¿por qué dice que siguió el ejemplo de David su padre? Porque en el mundo espiritual tu padre es quien te conecta con el reino y con el propósito. Usted le ha estado llamando quizás, no, espérate, porque si lo digo así, si yo hubiera estado en mi iglesia yo lo había dicho así, pero aquí no lo puedo decir así, porque hay gente que no está pendiente al mensaje, sino rebuscando lo que no tiene que rebuscar. Hagámonos de cuenta que estamos en mi iglesia, porque no me viene otra idea. ¿Ok? Supongamos que estamos en República Dominicana y que yo soy el pastor del Ministerio Río de Vida en República Dominicana. ¿Lo podemos suponer eso? Aunque yo sé que como quiera van a cortar el video. Yo le digo a la iglesia, tenga cuidado, si yo como su pastor tengo el perfil de la posición que estoy ocupando. Los que están conectados allá de la iglesia saben que así que yo predico. Tenga cuidado si el apóstol tiene el perfil que está buscando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente llamándole papá o llamándole mamá a alguien que no tiene la capacidad ni el perfil de conectarlo ni con el propósito ni con el diseño. Pero le llaman papá o mamá por cualquier razón, por lo que sea. ¿Se entendió, mi amor, lo que quise dejar dicho? Ok. Yo espero que los que por lo menos estén aquí me amen, que fueron los que oyeron el pedazo completo, ¿verdad? Josías dijo: yo soy el rey, tengo el perfil del rey, pero en mi corazón yo sé que no lo estoy haciendo como debo hacerlo. Debo seguir los pasos de mi padre. Espérate, mi padre el rey, yo podía tomarlo como referencia para otras cosas, pero para lo relacionado con el reino no me es suficiente su referencia. Y es por eso que, oiga bien, es por eso que el editor del libro de Crónicas hace el énfasis en que Josías era hijo de David, no porque biológicamente era hijo de David, sino porque en su corazón él se propuso conectarse solamente con aquellos que estuvieran alineados al diseño que Dios le había puesto en el corazón. Yo me junto con todo el mundo, pero yo no tengo comunión con todo el mundo. ¿Y por qué yo soy así? Porque así mismo es Dios. Dios está en todas partes, pero no tiene comunión con todo el mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aquí vemos un corazón que está inclinado al bien. Esa es una decisión personal. A veces estoy con mi esposa y me cubra Dios con una sombrilla especial. Y a veces yo le digo a mi esposa: mi amor, ¿tú ves eso? Le doy tanto para un fracaso. Y yo no tengo una lengua maldita. Lo que pasa es que Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y usted no necesita ser profeta para usted ver alguna cosa y saber lo que viene.
Así que en el 1980 se usaba eso allá en Dominicana, que tú decías algo como esto y decían: el pastor me maldijo. Yo no tengo la capacidad de maldecirte. ¿Sabe por qué? Porque mi naturaleza no es de maldición, sino de bendición. Pero aquí vemos un corazón inclinado al bien. Verso 3 en la parte A dice: a los 8 años de su reinado. Mire, aquí no vamos a discutir, porque hay gente que va a un instituto que le dice: eso lo hizo él a los 8 años. Y hay otra escuela que dice: pero está claro que dice que él empezó a reinar a los 8, y a los 8 años de su reinado, ¿cuánto tiene? 16. Aplica igualito con 8 o con 16. Dice: siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David. ¿Qué me está diciendo eso? Que siendo rey, duró 8 años reinando sin buscar a Dios. Todo el mundo lo veía como Josías, el gran rey, pero los primeros 8 años de su reinado dice que no buscó a Dios como lo buscó David, su padre. Es decir, que la posible posición por la que siempre te has estado malgastando la vida pensando que eso te va a elevar espiritualmente, eso no va a hacer nada por ti. Puedes ser el rey de Judá, tener el poder en el decreto y el sello en tu anillo, pero aquí el escritor destaca que a los 16 años comenzó a buscar a Dios, pero no a cualquier Dios, al Dios de su padre David. Y él dijo: señores, algo elemental, nunca vas a darte cuenta que necesitas una reforma para volverte a Dios mientras no estés buscando a Dios. ¿Por qué razón es que muchas veces tropezamos? Porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes de lo que estamos haciendo, y tiene que ser alguien externo quien nos diga: cuidado, por ahí no vayas. Y dice la escritura, óigame bien, que Josías dijo: hay que hacer algo. Después de 8 años reinando, comenzó a buscar a Dios. Y mire lo que dice el verso 3 en la parte B. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén y ciudades cercanas como Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí. Si lo pueden poner o buscar ahí. Empezó a limpiarlo de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Aquí vemos que el niño que empezó a reinar con 8 años, a los 16 años comienza a buscar de Dios. Pero no es sino hasta los 20 que se da cuenta que no es suficiente con buscar a Dios. Es necesario hacer algo diferente. Y miren qué interesante, porque por eso es que hay que estudiar. Porque a veces uno lee. Una vez estaba yo en una conferencia donde el predicador trapió con nosotros, porque el predicador dijo: ustedes creen que yo sé mucha Biblia, pero yo no sé mucha Biblia. Lo que pasa es que yo la leo. Yo nada más dije: wow. Me mató. ¿Dónde empezó Josías a hacer la reforma? Diga conmigo: Judá y Jerusalén. Si es verdad lo que decimos los predicadores cuando predicamos, hermano, porque cuando usted encuentra algo en la palabra de Dios, eso tiene que tener algún sentido.
oído. Nada es casual en la palabra del Señor. Si está ahí es porque algo Dios nos quiere enseñar. Pues ahí está Judá y Jerusalén. Destruyó los altares. Obviamente que empezó a bajarle el rating entre el pueblo. Quitó las imágenes. Quemó los sacerdotes de Baal. Todo lo que le limitaba y le impedía crecer y conectarse con el Dios que había descubierto, lo desechó. Es como si hoy dijéramos: tenemos que hacernos una autoevaluación y hay que hacerle frente a todo lo que por naturaleza nos aparte de la Torá. Y empezaron a barrer, Pastor Ivana, y a quitar caja y a recoger. Y vemos de manera graciosa a la gente decir: Dios mío, se convirtió Josías después de tanto tiempo. Sucedió algo. ¿Quieren que se lo diga? Pues se lo voy a decir a los que dijeron amén allá. Segundo libro de Crónicas 34:8. Dice: a los 18 años de su reinado, es decir, a los 26. Señores, síganme el hilo cronológico. A los 8 años es colocado rey. Reina 8 sin buscar a Dios. A los 16 empieza a buscar a Dios. Y 4 años después él empieza a limpiar todo. Pero a los 26 años, ¿cuántos años habían pasado? 6 más. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Tiene 26 años y 18 gobernando, y ahora va a mandar a reparar la casa de Dios. Usted me puede decir RT, pero si usted no lo ha leído en la Biblia o no lo ha visto en película, por lo menos en novela, usted sabe que cuando lo sacaron de Egipto había un ritual que había que seguirlo a diario. $18 años después, es decir, duró 6 años limpiando. La pregunta que todos debemos hacernos, por eso les decía, es nosotros venir al encuentro con Dios, no con máscaras, sino para que su palabra sea la que nos cambie. ¿Cómo podemos nosotros restaurar la casa de Dios conservando los ídolos? Porque cualquiera diría, tantos años para meterle mano a la casa de Dios. No, Josías dijo: yo sé muy bien que las cosas de Dios no son ligeras. Yo tengo primero que limpiar Judá y Jerusalén. Y luego limpió en las otras ciudades. Hacia afuera, esa limpieza hacia afuera de esas ciudades, podemos verlo en función de la naturaleza humana. Y hacia adentro, Judá y Jerusalén, podemos verlo en función de la naturaleza divina. Es decir, usted tiene que crear las condiciones tanto dentro como afuera para que el Ruach se manifieste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando en chino. Yo me oigo como en español. Y ya no se apure, que ya vamos. Yo estoy seguro que quizás ya por lo menos conocen un chin a Josías. Señoras y señores, damas y caballeros, y como hay boricuas, no voy a decir como dijo nuestro presidente Hipólito Mejía en su momento. Segundo libro de Crónicas 34:14. Dice: Josías mandó dinero, remodelen todo,
Entonces miren qué pasa en el verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley dada por medio de Moisés. Señores, ¿qué fue lo que encontraron? El libro de la ley dado por Moisés. No se muera todavía, usted tiene que oír esto. Verso 15. Y dando cuenta a Hilcias, dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcias el libro a Safán para que se lo llevara al rey. ¿Quién era Hilcias? El sumo sacerdote. ¿Cuál es el perfil del sumo sacerdote? Conocedor de la ley de Dios. Pero yo soy bruto, yo me hago una pregunta. ¿Cómo es que el sumo sacerdote encontró el libro mientras se limpiaba, si se suponía que él debía ejercer el sacerdocio basado en el libro de la ley de Moisés? Ejerciendo el sacerdocio sin el libro. ¿Quieren que se lo aplatane? Yo puedo ser pastor sin Dios. Wow, también ese chin lo van a cortar. ¿Pero qué vamos a hacer? Que los que me amen me quieran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero ¿qué sacerdote es este que ejerce el sacerdocio? Y estaba buscando la llave del templo y nunca la encontró, y la llave estaba arriba de la Biblia. Yo no estoy entendiendo. Por fuera parecía tener el perfil, pero por dentro era necesario que Hilcias se analizara e Hilcias dijera: yo necesito una reforma, porque yo puedo saberme la ley de Dios, pero la ley decía que yo tenía que tener el libro ahí. En otras palabras, ejerciendo sin el libro. ¿Saben quién era Safán al que él le dio el libro? Safán era el escriba. El escriba es la persona en el pueblo responsable de llevar las crónicas, escribir todo. Los secretarios, no lo vamos a complicar. Se supone que si ya tú eres escriba, tú tienes que tener una formación. Aunque el libro no haya aparecido, en algún momento mientras ejercías tu función, tú tenías que decir: pero ¿y este libro del que estamos hablando aquí, que yo nunca lo he visto? Segundo libro de Crónicas 34:18. Llega Safán donde el rey y le dice: mi rey, estábamos nosotros haciendo los trabajos y de repente apareció. Mire lo que dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Hilcias me dio un libro. O sea, es como que yo agarre y te pase esto y Ariel diga: el pastor Emerson me pasó una cosa. ¿Cómo que una cosa, brother? Tú sabes que es un celular. Él era escriba y no sabía lo que era eso. No podemos decir haber crecido en un nivel espiritual y estar vacío de ese libro. Me dieron un libro. Y dice el rey:
Léelo a ver qué dice. Cuando Hilcia comienza a leer, cuando Safán comienza a leer el libro, el rey se aprieta. Y dice la Nueva Versión Dominicana que el rey dijo: ay, mi madre. Y miren lo que dijo el rey. Segundo libro de Crónicas, verso 21. Andad y consultad a Jehová por mí. Oigan esto. Y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se había hallado. Hago una pausa histórica. ¿Por qué si estamos en Judá, él habla del remanente de Israel y de Judá? Porque cuando Israel desapareció, producto de la invasión de Asiria, no exterminó a todos los israelitas. Algunos israelitas volvieron a Judá. Entonces el rey está diciendo: consulta a Dios, a Jehová por mí, por el remanente de Israel y por Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Oigan esto. Porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros. Oigan esto. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hay un problema. Está hablando el rey 16 de Judá. Pudiéramos especular un poco y decir: con razón hubo tantos reyes malos y perversos. Claro, no tenían el libro de la ley de Dios. Y cuando van a consultar, caen donde una profetisa llamada Hulda. Y Hulda dijo: bueno, mi gente, yo no sé si esto son buenas noticias o malas noticias para ustedes, pero le va a ir mal a todos los que no cumplieron con este libro. Pero a Josías Dios se acordó de él, por cuanto en su corazón estaba el deseo de guardar la ley de Dios. Wow. Segundo libro de Crónicas 34:22 dice: entonces Hilcia, el sumo sacerdote, y los del rey fueron a Hulda la profetisa, mujer de Salún, hijo de Tisba, hijo de Arjas, guardián de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. En otra palabra, miren a ver a quién fue que habló de parte de Dios. Porque ni era sacerdotisa, ni era escriba, no estaba en el santuario, pero tenía la revelación del libro de la ley de Dios. No cumplía con el perfil de sacerdote, no cumplía con el perfil de escriba, no cumplía con el perfil del rey, pero en el instante en que vio el libro, supo y reconoció que ahí estaba escondida la verdad de Dios. No se desespere, que ya casi acabé. Entonces yo creo que si hubiésemos tenido a Josías, a Hilcia, a Safán y a Hulda aquí en el culto, hiciéramos el llamado: señores, los que crean que están ejerciendo una función y que están cumpliendo con un perfil, pero que en realidad, como dicen ustedes, en verdad, usted sabe que usted necesita una reforma, pase al frente. Lo primero que iban a pasar eran ellos. Pero cuando yo le digo pasar, no es que pase aquí. Pasar es pasar en una dimensión donde tu alma realmente experimenta un cambio. ¿Cómo termina Josías? Hermano, porque el que empezó la buena obra será fiel en terminarla.
Josías, cientos de años antes, dijo: yo de 8 años reiné sin Dios. A los 16 entendí que tenía que buscar a Dios. Me costó 4 años limpiar Judá y Jerusalén y las ciudades de afuera. Y después de esos 4 años, entonces me consideré apto para lidiar con las cosas de Dios. Y es entonces cuando encuentro el libro. Hermano, yo no quiero ser fatalista, pero el libro no lo va a encontrar nadie que no agote ese proceso primero. Y Josías dijo: no es verdad que yo llegué hasta aquí para devolverme. Segundo libro de Crónicas 34, 29 al 32. Cuando él oyó lo que la profeta dijo, él pudo haber dicho: yo se lo dije a ustedes, busquen de Dios, y ustedes me estaban relajando a mí. Dije que yo era guaguaguay, que yo era RT, busquen de Dios. No. Oigan, un corazón reformado lo que hace. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Oigan esto. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Eso fue un culto largo. Verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio no es solamente el trono, es en la posición espiritual de autoridad. Yo califico para lo que voy a decir ahora. Yo califico y estoy preparado no por mis méritos, sino por el Padre. Ya yo llevo años en esto. Y dice, parado en su sitio, es que yo califico, repito, para hacer lo que voy a hacer. Dice: hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda tu alma y su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Verso 32. E hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Señores, le doy 2 referencias que yo un día predicando aquí la dije, pero como soy un poco malo para memorizar los versículos, yo dije: yo un día se la voy a dar, aquí la tengo. Rey número 16 de Judá. Y de Israel, Salomón y David. No contemos a Saúl. Segundo libro de Crónicas 35, versos 18 y 19. Él mandó organizar todo. Dijo: miren, los servidores van hasta ahí, los intercesores van hasta aquí, las danzarinas van hasta allí, los predicadores van hasta aquí, los que van a cantar. Él organizó todo. Léalo, capítulo 34 y 35. Mire lo que dice el 18. Nunca, segundo libro de Crónicas 35, 18 y 19, dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Estaban haciendo, según el editor de Crónicas, no fue que no hacían la Pascua, es que hacían la Pascua como les parecía y no como decía el libro. Desde Samuel, eso incluye a David.
No sé, quizás de los que no se durmieron aquí ese día, recordarán que yo dije que a pesar de todo, David no celebró Pesaj. Dice, punto y coma, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores en Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Yo no tengo ningún problema con la escuela que diga, no, ahí lo que quiere decir es que se celebraba la Pascua, pero nunca quedó tan bacana como cuando la hizo Josías. ¿Está bien? Pero no la hacía conforme al libro, que para los fines de esa época era lo mismo que no hacerla. Pero si hoy día, no voy a decir eso. Es bueno que usted sepa que las crónicas de los reyes de Israel, por si usted no lo sabía, fueron escritas y editadas por diferentes personas. El editor de crónicas no fue el mismo escritor de reyes. Por lo tanto, ambos tienen narrativas distintas. Y para aquellos y aquellas que tienen la característica y la habilidad de hablar pluma de burro, decía mi mamá. ¿Usted ha visto algún burro con pluma? No. Es un disparate. Mi mamá me decía, no hable pluma de burro, mijo. No, porque mira que aquí en Crónica dice azul y en Reyes dice verde. Eso es una contradicción. Usted está ante un analfabético académicamente hablando de la Biblia, porque eso tiene explicación académica, no rebequenda. No, académica. Tiene explicación académica. Cuando usted estudia el modelo de interpretación, de acercamiento de las escrituras de Torah editada, usted se va a dar cuenta y va a entender por qué hablan diferentes. Miren lo que dice el de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Verso 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Ahí metieron ya también a Saúl y metieron a Samuel, porque la historia bíblica te dice a ti que los jueces precedieron a los reyes. Y dice el escritor del segundo libro de Reyes: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Aquí yo no vine a convencerlo de quién la hizo o quién no la hizo, sino que Josías fue capaz de decir: aunque David es mi padre y estoy conectado con David, yo entiendo que él la hizo, pero no como debía. ¿Qué carácter? Díganme, ¿quién fue que les dijo a ustedes que por ser yo su padre, usted no me puede decir con honor que no es así como yo lo digo? Y Josías dijo: mi gente, este lío no es de ahora. Desde los jueces no se celebraba la Pascua como decía este libro. Y si ciertamente yo quiero un corazón reformado, entonces yo no puedo hacerme de la vista gorda. Póngase de pie para que usted sepa que acabamos. Todo esto
lo he dicho, como fundamento de que, Ariel, Dios te pondrá en posiciones de influencia donde lo que tú hagas impactará positiva o negativamente a los que están bajo tu influencia. En un momento yo soy el predicador y estoy bajo y ustedes están bajo mi influencia, pero en otro momento tú estás predicando y yo estoy bajo tu influencia. El llamado es a entender que un corazón reformado no es aquel que solo reconoce que tiene que ser reformado. No. Es reconocerlo, pero además camina de acuerdo al libro de la ley de Dios y de la dirección del Ruach HaKodesh. Hay cosas que puedo modificar por fuera, está bien, pero no ignoremos las cosas que tenemos que modificar por dentro, porque esas son las que realmente nos sostienen. Y cada uno de ustedes ha sido levantado como un Josías. Cada uno de nosotros, déjame meterme yo ahí, hemos sido levantados como un Josías. ¿Para qué? Para hacer los cambios que sean necesarios. Pero no empecemos por fuera. Empecemos por nosotros. Normalmente, cuando uno termina de predicar, uno siempre quiere cerrar con una oración. Y la oración es importante, ¿por qué? Porque es como usted poner su alma en la disposición. Señor, haz lo que tengas que hacer. La verdad es que Dios no quiere avergonzarnos a ninguno de nosotros. La verdad es que Dios no quiere sustituirnos a ninguno de nosotros. La verdad es que Dios quiere que seamos reformados para que podamos ejercer con responsabilidad el privilegio que Él nos ha dado.